Timothy. Por favor, abra la primera epístola de Timoteo. 1 Timothy chapter 4. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4. We will read from verse 8 through verse 10. Vamos a leer empezando en el versículo 8 hasta el 10. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. For bodily exercise is profitable for a living, but piety or godliness is profitable for everything, having promise of life, of the present one and of that to come. The word is faithful and worthy of all acceptations. For this we labor and suffer reproach, because our hope, we hope in a living God, who is preserver of all men, especially of those that believe. 1 Timoteo 4, 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, I would like to share with you something that has been upon my heart in these days. me gustaría compartir con ustedes algo que está en mi corazón estos días. As I travel among God's people, Mientras ya recorro entre el pueblo de Dios, I found that there's much increase in spiritual knowledge. siento que hay un aumento en conocimiento espiritual. But unfortunately, I find that the spiritual life of God's people has not been greatly increased. Pero infelizmente descubro que la vida espiritual del pueblo de Dios no ha crecido grandemente. For this reason, I have been waiting upon the Lord. Y por esta razón tengo estado meditando y esperando delante del Señor. I want to know what is the reason for such symptom. Me gustaría saber cuál es la razón de ese síntoma. And the Lord seems to lead me to the verses that we have just read. Y me parece que el Señor me direccionó a los versículos que terminamos de leer. We find there is such a thing called spiritual exercise. Descubrimos en estos versículos algo que se llama ejercicio espiritual. I believe, brothers and sisters, we all know what exercise is, Creo, hermanos y hermanas, que todos sabemos lo que es ejercicio, especially in recent years. especialmente en años más I think recientes. people are more conscious of their health. Las personas se hicieron más conscientes de su salud física. Wherever I travel, I saw people were exercising. Y por donde quiera que vaya viajando, veo que las personas se ejercitan. Even in a hotel, you will find there's exercise room. Y aún en hoteles ves que hay salas o lugares para ejercicio físico. Thank God, people are conscious of their physical body, Gracias a Dios, las personas están conscientes de su cuerpo físico, especially in the States. especialmente en Estados Unidos. I find young people, they seem to spend much time before their computers. Descubro que los jóvenes en Estados Unidos gastan mucho tiempo con la computadora. And because they spend so much time in computers, Y porque gastan tanto tiempo con la computadora, they sit before the machine for hours.
se sientan enfrente de la pantalla por horas and their health has been greatly damaged. y su salud sufrió mucho por causa de eso. So young people today begin to realize Entonces los jóvenes empezaron a darse cuenta how they need to exercise their body. que necesitan ejercitar su cuerpo. And I think that is a good thing. Y creo que eso es algo bueno. But the Apostle Paul says, Pero el apóstol Pablo dice, bodily exercise is profitable for a little. el ejercicio corporal para poco es provechoso. It is profitable, Es provechoso, but it is just profitable for a little. pero es provechoso para poco. Why is it a little? ¿Por qué poco? Number one, Número uno, it only profits the physical body. solo aprovecha al cuerpo físico. Number two, En segundo lugar, however long you may be profited, it will be very limited. no interesa por cuánto tiempo eso te aproveche, va a ser algo limitado. So in one sense, Entonces, de cierta manera, God wants us to exercise our body. Dios quiere que ejercitemos nuestro cuerpo. But to us Christians, Pero para nosotros, cristianos, there is something far more better than bodily exercise. hay algo mucho mejor que el ejercicio físico. And the Apostle Paul calls it exercise unto godliness. Y el apóstol Pablo lo llama eso el ejercicio para la piedad. Now in some scriptures you find the word exercise unto piety. En otros pasajes de la Escritura, eso se denomina ejercicio para piedad. But to me I feel godliness is a better word. Godliness is a better word. I think in Spanish we don't have two words. No. Well, let me use an illustration. En inglés hay dos palabras que son que en español o portugués solo hay una palabra. Entonces, que es piedad la palabra. Amén. Entonces él va a explicar con una ilustración la diferencia. When I was in the Philippines, Cuando yo me encontré en las Filipinas, once I went to a place called Baguio. me fui a un lugar que se llamaba Baguio, en Filipinas, And I visited a Catholic church. y visité una iglesia católica. When I entered into that building, Cuando entré en ese lugar, I saw some white figures kneeling before the altar. vi unas personas de blanco arrodilladas delante del altar. They were figures of some women Y eran mujeres. kneeling there without any movement. Estaban arrodilladas y no se movían. But when I approached closer, Cuando me aproximé un poco más, I saw they were living nuns. vi que eran monjas. And they were kneeling before the altar without any movement. Y las monjas estaban arrodilladas delante del altar, quietitas. When I saw this, Cuando lo vi, my first impression was la primera impresión que tuve how pious this is. fue, qué cosa piadosa esta. But then the Lord began to speak to me. Pero entonces el Señor me empezó a hablar. The Lord said, you may appear to be pious outwardly, Y me dijo, eso puede parecer piedoso exteriormente, but your inward may be different. pero puede ser que interiormente sea diferente. So that's the difference between piety and godliness. Esa es la diferencia de las dos palabras en inglés, piety y godliness. People, the word piety gives us an impression of outward appearance. La palabra piety en inglés se da una apariencia exterior de piedad, But the word godliness refers to the inward reality. pero la otra palabra, godliness, se refiere a una realidad interior. Because the word godliness means to be like God. Porque la palabra godliness o piedad en español quiere decir
como Dios, semejante a Dios. In other words, O sea, to take up the character of our God. tú tomas sobre ti el carácter de Dios. Or to use another word, O usando otra palabra, to be conformed to the image of Christ. eres conformado a la imagen de Cristo. So this refers to our inward. Y eso se refiere a nuestro interior, Brothers and sisters, hermanos y hermanas. there is a basic exercise we Christians must have. Hay un ejercicio básico que nosotros cristianos tenemos que It tener. is called exercise unto godliness. Y eso se denomina ejercicio de la piedad. Why is it so important? ¿Y por qué ese ejercicio es tan importante? Because the profit is so great. Porque el provecho es tan grande. It profits you not only today, but even to eternity. El provecho que tiene de eso no es solo para hoy, pero para eternidad. And the Apostle Paul says, El apóstol Pablo nos dice, there is a promise of life there. la promesa de vida está por detrás de eso. And the word life is not the human life. La palabra vida aquí no es la vida humana. It is Zoe, which is God's life. La palabra en griego es Zoe, which is God's life. la vida de Dios. So, dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y hermanas, there is a kind of exercise hay un tipo de ejercicio that we Christians are supposed to be que exercising. nosotros cristianos tenemos que ejercitarnos. And in doing such exercise, Y al hacer ese ejercicio, we will grow in spiritual life. nosotros crecemos en la vida espiritual. It is not only for today, Y no nos aprovecha solamente hoy, but for the days to come. pero en los días venideros. So, dear brothers and Entonces, sisters, queridos hermanos y hermanas, as we see people exercising their bodies, cuando vemos a las personas ejercitando sus cuerpos, God expects His people to exercise their spirit. Dios espera que su pueblo ejercite su espíritu. I believe, dear brothers and sisters, Creo, queridos hermanos y hermanas, we all know that when we believe in the Lord Jesus, todos sabemos que cuando creemos en el Señor Jesús, our dead human spirit, because of sin, nuestro espíritu humano que estaba muerto por el pecado, is being renewed by the Holy Spirit. fue renovado por el Espíritu Santo. God is spirit. Dios es espíritu. And that's the reason why when God created man, He created man in His own image. Y es por esa causa que cuando Él crió al hombre, Él lo creó en su imagen. He created man with a human spirit. Él lo creó al hombre con un espíritu humano. You see the great mountains around us. Tú ves las grandes montañas alrededor. They have a huge body, Esas montañas tienen un cuerpo enorme, but they have no soul. pero no tienen alma. But you look at a cat or a dog, Pero si miras a un perro o un gato, even though their body is small, tienen un cuerpo chico and yet they have a soul. y aunque sea chico, tienen una alma. Why? ¿Por qué? Because they have understanding. Porque tienen un entendimiento, They have feeling. tienen un sentimiento. So they are far better than the great mountain. Son mucho mejores que una grande montaña. But we as human beings, Pero nosotros, como seres humanos, when God created us, cuando Dios nos creó, He created us in His own image, Él nos formó en su imagen, after His likeness. según su semejanza. That means Y eso quiere He decir created us with a spirit. que Él nos creó con un espíritu. The angels are spirits. Los ángeles son espíritus, They do not have a body. no tienen cuerpo. But Pero we are created nosotros somos formados, not creados, only with a body, no solamente con un cuerpo, but with a soul. pero con un alma. We are living souls. Nosotros somos almas We vivientes. have feeling. Tenemos sentimiento, We have thinking. pensamiento, We can exercise our will. y podemos ejercitar nuestro libre albedrío.
But more than that, Pero más que eso, we also have a spirit. tenemos un espíritu. And because we are created with a spirit, Y porque fuimos creados con un espíritu, therefore we can communicate with God. por eso podemos comunicarnos con Dios. Because God is spirit. Porque Dios es espíritu. And only the spirit can communicate with the spirit. Y solo espíritu puede comunicarse con espíritu. But unfortunately, Pero infelizmente, because we have sinned, porque pecamos. and when sin came in, Y cuando el pecado entró, the Bible says, la Biblia dice, God told Adam, Dios le dijo a on the Adán, day that you eat the forbidden fruit, el día en que comas del fruto prohibido, you shall surely die. tú ciertamente morirás. But dear brothers and Pero sisters, queridos hermanos y hermanas, Adam ate the forbidden fruit. Adán lo comió ese árbol, el fruto prohibido. Did he die on that day? ¿Pero él murió ese día? No. No. You find he lived hundreds of years. Tú descubres que él vivió centenas de años. No one among us can be compared with Adam in years. Y ninguno de nosotros se compara a Adán en los años que Not vivió. only that, Y no apenas eso, but he begot sons and daughters. pero él tuvo hijos y hijas. In other words, O sea, not his body has not died, no solamente su cuerpo no murió, even his soul had not died. pero también su alma no había morido. But is the word of God true? Pero ¿será que la palabra de Dios no es verdadera? Yes. Sí. What has died? ¿Quién murió ese día? His spirit. Su espíritu. That is to say, Y eso quiere decir, he has lost that connection with God. él perdió su conexión con Dios. He could not communicate with God. Él no podía comunicarse más con Dios. His spirit was dead. Su espíritu estaba muerto. So he was driven out of the Garden of Eden. Por eso él fue expulso del jardín del Edén. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when we are born, cuando nosotros nacemos, we are born with a body. nosotros nacemos con un cuerpo, We are born with a living soul. con un alma viviente, But we are born with a dead pero spirit. nacemos con un espíritu muerto. The spirit as an organ is still there, El espíritu, en cuanto a un órgano, todavía está ahí, but its proper function is lost. pero su función original, propia, se terminó. Man cannot communicate with God. El hombre no puede comunicarse con Dios. I often remember Frecuentemente me recuerdo, many years ago hace muchos años, when the Russian cosmonaut cuando went to the space. el astronauta ruso fue al espacio por la primera vez. He came back and declared, Él volvió y dijo, there is no God. no hay Dios. Because he said, I have been to the space. Porque yo fui al espacio I have looked around, I couldn't find God anywhere. y miré y no lo vi a Dios. But dear brothers and sisters, Queridos hermanos y this hermanas, is nonsense. eso no hace ningún sentido. Why? ¿Por qué? Because he's trying to use his body to contact God the Spirit, Porque él está intentando usar su cuerpo para ver a Dios, which is impossible. que es imposible. So dear brothers and Entonces, sisters, queridos hermanos y hermanas, thank God gracias a Dios, when we are saved. cuando somos salvos, Not only our sins have been forgiven, no solamente nuestros pecados fueron That's perdonados, ese es el lado negativo, but positively, pero de forma positiva, God has done something far more in our life. Dios ha hecho algo mucho mayor en nuestras vidas. He has renewed our spirit. Él renovó nuestro espíritu. So in Ezekiel you find God has given us a new spirit. En Ezequiel tú descubres que Dios nos ha dado un nuevo espíritu. This new spirit is our human spirit has been renewed. Y este nuevo espíritu quiere decir que nuestro espíritu humano fue renovado. That is the reason why in Romans chapter 8 Esta es la razón por la cual en Romanos 8 that the Holy Spirit bear witness with our spirit and we cry out to God, Abba, Father. nosotros leemos que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios y clamamos Abba. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y the hermanas, moment we are saved, el momento en que somos salvos, what happened to your life? ¿qué te ocurrió a ti?
You may be brought up in a Christian family. Tal vez creciste en una familia cristiana. You may have known the gospel. Tal vez lo oíste al Evangelio. You may have read the Bible. Tal vez leíste la Biblia. You may have prayed before. Tal vez ya hasta oraste antes. But the moment you are really saved, Pero en el momento en que realmente sos salvo, what happened? ¿qué ocurrió? Immediately, you Inmediatamente find you and God has connected. tú descubres que tú y Dios están conectados. When you pray, Y cuando oras, Abba, Father, Abba, Padre, there is a relationship there. hay un relacionamiento. It's not like before. No es como antes. It is only something in your mind. No es algo en tu mente simplemente. But now you have made a contact with God. Ahora hay un contacto con Dios. So, dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, when we are saved, cuando nosotros somos salvos, God has given us a new spirit. Dios nos ha dado un nuevo espíritu. And the Holy Spirit dwells in our Y spirit. el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. And He is there to see that the life of Christ in us grows up. Y Él habita ahí para asegurarse que la vida de Cristo va a crecer en nosotros. Thank God. Gracias a Dios. When you read 2 Peter chapter 1, Cuando lees 2 Pedro capítulo 1, you find God in His divine power. descubres que Dios en su divino poder, He has prepared everything for us concerning life and godliness. Él preparó todo lo necesario para vida y piedad. In other words, O sea, in His mercy and grace, en su misericordia y gracia, when He has saved us, cuando Él nos salvó, when He has given life to us, cuando Él nos dio vida, His own life to us, su propia vida, He has also made provision Él también hizo provisión for godliness. para piedad. That is to say, Y eso quiere decir this life will grow within us, que esta vida va a crecer en that nosotros, we may be like God. para que seamos como Dios. That is to say, Y esto quiere decir that the life of Christ in us may grow in us que la vida de Cristo crece en nosotros, until we are conformed to His image. hasta que seamos conformados con su imagen. And this is the will of God. Esta es la voluntad de But Dios. brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, how can we really grow spiritually? ¿cómo podemos crecer espiritualmente? We know how to grow in the body. Nosotros sabemos crecer en el cuerpo. We know how to exercise our body. Nosotros sabemos cómo crecer físicamente y ejercitar el cuerpo. We also know how to exercise our soul. También sabemos ejercitar nuestra alma. We go to school. Nosotros vamos a la escuela We try to learn. y aprendemos. We get information from our professors. Y cómo absorbemos información de nuestros And store profesores all this in our mind. y lo almacenamos en nuestra mente. We become knowledgeable. Y nos hacemos personas conocedoras. This is the growth of our soul. Este es un crecimiento de nuestra alma. We are no longer ignorant, Y no somos más ignorantes. no longer illiterate. No somos más iliterados We can y read, letrados. Podemos leer ahora. we can think, Podemos pensar. we can form opinions. Podemos tener opiniones. We have our own feelings. Podemos tener nuestros propios sentimientos. As the Greek philosopher says, Así como dijo aquel gran filósofo. I know that I am because I think. Pienso, luego existo. Así es en español. Pienso, luego existo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas. but we as Christians, Pero nosotros como cristianos we have something far better. tenemos algo mucho mejor. To put it in another way, Para ponerlo de otra forma, our spirit needs to grow. nuestro espíritu tiene que crecer. And this is what spiritual life means. Y este es el significado de vida espiritual. Spiritual life does not refer to your body alone. La vida espiritual no se refiere a tu cuerpo simplemente. Spiritual life does not refer to the growth of your soul. Vida espiritual no se refiere al crecimiento de tu alma. Spiritual life refers to the growth in your spirit. Vida espiritual se refiere al crecimiento en tu espíritu. By growth in the spirit,
Y por crecimiento en el Espíritu, it simply means the life of Christ in you begins to grow. simplemente quiere decir que la vida de Cristo en ti va a crecer. But how will it grow in you? Pero ¿cómo va a crecer en ti? Praise God. Gracias a Dios. He has made every provision for that growth. Él ha hecho toda provisión para que ese crecimiento ocurra. But on the other hand, Pero por otro lado, He requires us to cooperate with Him. Él requiere que nosotros cooperemos con Él. And what is our cooperation? ¿Y cuál es esa cooperación que tenemos que tener? We shall exercise our spirit. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. I wonder if you, dear brothers and sisters, Me pregunto, hermanos y hermanas, after you are saved, si después que fuiste salvo, do you realize that the Holy Spirit is working in your spirit? ¿ya te diste cuenta que el Espíritu Santo está operando en tu espíritu? Do you realize there is something going on, not outwardly, ¿Te diste cuenta que hay algo ocurriendo y que no es algo exterior? not even mentally, Ni siquiera algo mental, but even deep down within you? pero en lo más profundo de tu ser. Your spirit is growing. Tu espíritu está creciendo. But brothers and Pero sisters, hermanos y hermanas, we know how to exercise our body nosotros sabemos cómo ejercitar el cuerpo, because it is visible. porque es algo físico, It is material matters. es material. We also even know how to exercise our soul Y hasta sabemos cómo ejercitar nuestra alma, because that's the way we learn. porque es así que aprendemos. But brothers and sisters, Pero hermanos y do hermanas, we really know how to exercise our spirit? ¿será que sabemos cómo ejercitar nuestro espíritu? We do not see the spirit No vemos el espíritu, because it is not matter. porque no es materia, It is a spiritual thing. es algo espiritual. But spiritual thing is not. Because it is spiritual, so it is unreal. Pero porque es espiritual no quiere decir que no es real. As a matter of fact, En realidad, the spirit is more real than your body. el espíritu es más real que tu cuerpo. But thank God, Gracias a since Dios, He has given us this new spirit, desde que Él nos dio este nuevo espíritu and He has made Christ our life, y Él ha hecho de Cristo nuestra vida and He has put His own spirit in us. y Él puso su propio espíritu en nosotros. What is the work of the indwelt Holy Spirit? ¿Cuál es la obra, la responsabilidad del Espíritu Santo que habita en nosotros? His work is to see that the life of Christ in us grow. Él se va a asegurar que la vida de Cristo crezca. That is the work of the indwelt Holy Spirit. Esta es la obra, la responsabilidad del Espíritu Santo que habita en nosotros. So you find He will work upon our spirit. Entonces descubres que Él va a operar en nuestro espíritu. Even though we cannot see our spirit, Y aunque no podamos ver a nuestro espíritu, but because it has functions, pero porque tiene funciones, so we can understand it. podemos comprenderlo. Just like the electricity today. Por ejemplo, como la electricidad. Everybody knows electricity. Todo el mundo sabe, conoce la But electricidad. have you ever seen it? ¿Ya viste la electricidad? We haven't seen it. Nadie la ve. But even though we haven't seen it, Pero aunque no la veas, we know electricity is true. sabes que la electricidad es algo real. Why? ¿Cómo sabe eso? By its power. Por su poder. Electricity gave us power. La electricidad nos da la fuerza, el poder, By its light. por la luz. And we know there is electricity. Sabemos que hay So electricidad. in other words, O sea, we know there is electricity because of their functions. sabemos que existe electricidad por la función, el efecto. In the same way, De la misma forma, we know our spirit sabemos que hay un espíritu because of its functions. por sus funciones. Now as you read the Word of God, Cuando lees la palabra de Dios, you will find the main functions of our spirit are three. descubres que las principales funciones de nuestro espíritu son tres. Number one, Número uno, conscience. conciencia. Number two, Número dos, intuition. intuición. Number three, Número tres, communion. comunión.
These are the three main functions of our spirit. Estas son las tres principales funciones de nuestro espíritu. In other words, O sea, the Holy Spirit will work in our spirit. el Espíritu Santo va a operar en nuestro espíritu. He will speak to our conscience. Él va a hablar a nuestra conciencia. He will reveal God's mind to our intuition. Él va a revelar la mente de Dios a nuestra intuición. He will bring us into communication with God. Y Él nos va a llevar a una comunicación con Dios. And it is through the working of these functions Es por la obra de esas tres funciones that you really grow spiritually. que es así que creces espiritualmente. Your spiritual stature will be Y increased. tu estatura espiritual va a ser elevada. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, let us see how shall we exercise our conscience. vamos a ver cómo podemos ejercitar nuestra conciencia. You remember the Apostle Paul says in 1 Timothy chapter 1, ¿Te acuerdas del apóstol Pablo que dice en 1 Timoteo capítulo how 1? can we fight the good fight of faith? ¿Cómo podemos luchar, trabar el buen combate de la fe? He said, Él dice, by keeping faith and a good conscience. manteniendo fe y buena conciencia. We can fight the good fight of faith Y es así que podemos luchar el buen combate de la by fe. keeping faith and a good conscience. Es así que militamos con fe y buena conciencia. Because he said, Porque Él dice, if your conscience is missing, si hay una falla en tu conciencia, you will be shipwrecked in your faith. tú tendrás como un naufragio en tu fe. People in the world Las personas en el mundo often hear people say, frecuentemente escuchan a las personas decir, I do everything according to my conscience. yo hago todo de acuerdo con mi conciencia. A robber would say, I do things in my conscience. Hasta un ladrón puede decir, yo hago todo de acuerdo con mi conciencia. How undependable is human conscience? ¿Cómo la conciencia humana es tan poco digna de confianza? Why it is not dependable? ¿Por qué no es digna de Now, confianza? when we say our spirit is dead, Porque cuando decimos que nuestro espíritu estaba muerto, it does not mean that as an organ it is no longer there. no quiere decir que el espíritu no está ahí como un órgano. It simply means that it has lost its proper function. Simplemente quiere decir que perdió la función propia que debía tener. So the scientific definition of death La definición científica de muerte is the cessation of the communication with its proper environment. es el término de comunicación con el ambiente propio. Esa es muerte. When the body is dead, Cuando el cuerpo se muere, it has lost its proper communication with its proper environment. cesó o terminó la comunicación del cuerpo con su ambiente propio. The world is the circumstances of our life. El mundo es donde las circunstancias de nuestra vida se But desarrollan. when a person is dead physically, Pero cuando una persona se muere físicamente, that communication is lost. esa comunicación con el mundo terminó. Because you cannot see it anymore. Porque no puedes verlo más, You cannot hear it anymore. no puedes oírlo más, You cannot taste it anymore. no puedes tener el gusto más. Your communication with your proper environment is ceased. La comunicación con el ambiente propio tuyo se terminó. That is the death of the body. Esa es la muerte física del Now, cuerpo. what is the death of the soul? Es la muerte del alma. The death of the soul is it has no more feeling. Muerte del alma es que no hay más sentimiento It cannot think anymore. o no puede pensar más. It has lost its will. Perdió su voluntad. Then your soul is dead. Si eso pasa, tu alma se murió. Now, what is the death of the spirit? ¿Y
qué es la muerte del espíritu? When you are not able to communicate with God. Cuando no puedes comunicarte con Dios. But even with an unbeliever, Pero aún con un incrédulo, the Spirit as an organ is still there. el espíritu como un órgano todavía se Now, encuentra how do we allí. know? ¿Cómo lo sabemos? Because you find people in the world can communicate with evil spirits. Porque personas de este mundo se pueden comunicar con espíritus malignos, But they cannot communicate with God. pero no pueden comunicarse con Dios. So you see the organ is still there, Así ves que el órgano todavía está ahí, but the proper function is gone. pero la función propia se terminó. It has lost its standard. Perdió el padrón original. You know, when you read about those cannibals, Cuando lees de esos caníbales, they eat people. se comen a otras personas. And when they eat people, Y cuando comen a otras they personas, feel great. se sienten perfectos. Their conscience does not bother them. Y sus conciencias no los Why? Because molestan. in the world, Porque en el mundo, human conscience is governed by custom or habit. la conciencia humana es gobernada por el hábito o el costumbre. La It is costumbre not governed by God. no es gobernada por Dios. It has lost its communication with God. Perdió su comunicación con Dios. So you find it is governed by the customs and the Y habits. por eso es gobernada por costumbres y hábitos. It is independent. Es algo que no se puede confiar. But dear brothers and sisters, Pero queridos hermanos y hermanas, after we are saved, después que somos salvos, our conscience returns to its proper communication. nuestra conciencia vuelve a su comunicación propia. Now God is the proper standard of our conscience. Dios es el padrón apropiado para nuestra conciencia. That's the reason sometimes we hear the saying, our conscience is the voice of God. Por eso a veces hay un dicho que es la voz de la conciencia es la voz de Dios. I often hear young people say, Y frecuentemente escucho jóvenes que dicen, when you people are talking about God, cuando ustedes están hablando sobre you Dios say God has spoken to me. y dicen que Dios me habló, But they said God has never spoken to pero us. esos jóvenes dicen, Dios nunca me habló. Now what do you mean? Entonces me preguntan, ¿qué Brothers quieres and decir? sisters, Hermanos y hermanas, God has already spoken to you. Dios ya te habló, He's daily speaking to you. diariamente te está hablando, But you are not aware of it. pero no estás consciente de esto. You have been doing certain things. Tú estás haciendo determinadas cosas, You have your habit. tienes algunos hábitos, You have been going to certain places. tal vez estás yendo a ciertos lugares, But after you are saved, pero después que sos salvo, do you discover there is something different? tú descubres que hay algo diferente. There are places that you visited before. Hay lugares donde ibas antes, But after you are saved, pero después que sos salvo, you are trying to go there. intentas ir de nuevo And yet there is a check within you. A check. y algo te pone en check, te dice, oh, vale. It is like you are driving a motor car. Es como estar manejando un auto And the check comes. y The brake comes. the brake, el freno, algo te frena. You know, you have been going to somewhere. Quieres ir a determinado lugar, But now when you are going to the same place, pero antes ibas a un lugar, ahora quieres ir de nuevo. you feel there is a check there. Ahora sientes que algo te frena. Now have you felt that? ¿Ya sentiste eso? This is the Holy Spirit working upon your conscience. Ese es el Espíritu Santo que está trabajando en tu conciencia. Because your conscience began to feel not right. Porque tu conciencia empieza a sentir que eso no está correcto. Now I have used a story before. Ya me empleé de una historia antes. There was an electrician Hubo un electricista that I knew of. que yo lo conocí. He
was converted, y él se convirtió. but he lived in a mountain. Y él vivía en una montaña. And when the winter came, Y cuando era invierno, it became so cold. era muy frío en esa montaña. So he had a habit of drinking wine. Entonces él tenía el hábito de beber vino. Now in China, people drink wine differently from people here. En China, las personas beben vino de una forma diferente que aquí. They usually drink wine during meals. Normalmente beben el vino durante las comidas. And they always warm up the wine. Y siempre lo calientan al vino. And this brother, he had a habit of drinking wine. Y ese hermano tenía un hábito de beber vino. So his wife warmed the wine. Entonces su esposa lo calentó al vino. And before they sat down and eat, Y antes que se sentaran para comer, well, they are Christians now. ahora se habían convertido. So this brother said, we need to pray first. Entonces ese hermano dijo, bueno, tenemos que orar antes. So he started to pray. Y empezaron a orar. But while he was praying, Y mientras oraba, suddenly he stopped. súbitamente él paró. He looked at his wife. La miró a la He esposa said, can a Christian drink wine? y le pregunta, ¿pero un cristiano puede beber vino? His wife said, I don't know. La esposa dice, no sé. So he said, get the book. Y él dice, trae el libro. Because when Brother Nee left, gave him a book, Porque Bible. el hermano Achmaní, cuando él los dejó, les dio una Biblia. Remember, this brother is half illiterate. Y acuérdate, ese hermano era medio iletrado His wife is totally illiterate. y su esposa totalmente iletrada. So when the big book came, Y cuando lo trajeron al Biblia, they tried to find it. y empezaron a buscar, Brothers and sisters, hermanos y hermanas, thank God he didn't find it. gracias a Dios no encontró nada. Because there's one verse in the whole Bible Porque hay un versículo en toda la Biblia that tells you to drink a little wine. que te dice, no, bebe vino, un poquito. Do you remember that verse? ¿Te acuerdas de ese versículo? Paul said to Timothy, Pablo le dice a Timoteo, your stomach is weak. tu estómago es medio débil, Drink a little wine. bebe un poquito de vino. Fortunately, they didn't find it. Y felizmente no encontraron ese versículo. So his wife said, Entonces su esposa le dice, the wine is cooling. el vino se está enfriando, Drink it first. Drink it first. bébelo, And next time when we met Mr. Nee, we'll ask him. bébelo ahora y la próxima vez que venga el hermano Ashman le preguntamos. That's reasonable. Y eso parecía razonable. So they started to pray again. Entonces empezaron a orar de nuevo, a In the midst of agradecer. his stop, Y pararon de nuevo. he asked, what can a Christian drink? Paró de nuevo y preguntó, ¿pero The puede un wife said, cristiano he beber? said no. Y ella dice, no sé. So he prayed the third time, Entonces intentó orar una tercera vez but he stopped. y paró de nuevo. So he told his wife, Entonces le dice a la esposa, take the wine away. llévate el vino. And a few months later, Algunos meses más tarde, he came to Shanghai. él vino a Shanghái He met Mr. Nee, y él lo buscó al hermano Ni and he asked him, y le preguntó, can a Christian drink? ¿un cristiano puede beber? Remember, Acuérdate, every time he drank, he was drunk. siempre que bebía, él se emborrachaba. So he asked Brother Nee, Y le preguntó entonces al hermano can Ni, a Christian drink? ¿un cristiano puede beber? Brother Nee said, why do you ask this question? Y el hermano Ni le preguntó, ¿por qué me preguntas eso? And he said, Y él le dice, because when I was trying to drink wine, porque mientras quería beber vino, my inward boss didn't allow. el jefe de adentro no me lo dejó. He did not know the name of the Holy Spirit, Él no sabía el nombre del Espíritu Santo, but the Holy Spirit is real to him. pero el Espíritu Santo era algo real. The Holy Spirit is speaking to him. El Espíritu Santo estaba hablando con The él. Holy Spirit is applying a brick to him, a check to him. El Espíritu Santo lo estaba frenando. Brothers and sisters, Hermanos y we hermanas, all have that inner boss in us. todos nosotros tenemos ese jefe de adentro en nosotros. Has your boss spoken to you? ¿Tu jefe te está hablando? I believe he must, Yo creo que él debe estar but hablando, unfortunately, pero infelizmente you do not listen. tú no lo escuches.
And after you refuse to listen a few times, Y después que recusas oírlo algunas veces, the voice becomes smaller and smaller la voz se va quedando más y más débil, until you cannot hear it anymore. hasta que un día no la escuches más. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, we have the Holy Spirit in us. nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. From the very first day you are saved, Desde el primer día en que sos salvo, He wants to help you to grow in Christ. Él quiere ayudarte a crecer en Cristo. So whatever does not please Christ, Y cualquier cosa que no lo agrada a Cristo, He will touch your conscience. Él va a tocar tu conciencia. And when your conscience is touched, Y cuando tu conciencia es tocada, it is the voice of God. es la voz de Dios. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, you remember after he was saved, ¿te acuerdas después que fue salvo? how he kept a good conscience. Él mantuvo buena conciencia. When he was before the Jewish council Y cuando estaba delante del Sinedrio, to be judged, Sanedrín, cuando estaba delante del Sanedrín siendo juzgado, in Acts chapter 23, en Hechos capítulo 23, he said, I maintain a good conscience before God. yo mantengo buena conciencia delante de Dios. And then in chapter 24, Y después en el capítulo 24, when he testified before the governor, cuando está testificando delante del gobernador, he said, I walk before God with a conscience. I walk before God and man with a conscience without offense. dice, camino delante de Dios y los hombres con una conciencia sin ofensa. The Apostle Paul always keep a good conscience before El God. apóstol Pablo siempre mantuvía una buena conciencia delante de Dios. That's the way he walked, Es así que caminaba, before man and before God. delante de Dios y los hombres. A conscience without offense. Una conciencia sin ofensa. You know, our conscience can either accuse you or excuse you. Nuestra conciencia puede o acusarnos o defendernos. If you're doing the will of God, Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, conscience will excuse you. tu conciencia te va a defender o If excusar. you're walking against the will of God, Pero si estás caminando de forma contraria a la voluntad de Dios, your conscience will accuse you. tu conciencia te va a acusar. So for spiritual growth, Entonces, para que haya crecimiento espiritual, for the growth of our life in Christ, para que nuestra vida crezca en Cristo, we Christians need to keep a good conscience. nosotros cristianos tenemos que mantener buena conciencia. God is speaking to us in our conscience. Dios está hablando con nosotros en nuestra The conciencia. more you do according to your conscience, Y cuanto más tú actúas de acuerdo con tu conciencia, the more your conscience will be clear. tanto más tu conciencia te va a defender estar tranquila. So with us Christians, Entonces, para nosotros cristianos, for our spiritual life to grow, para que nuestra vida espiritual crezca, this is the one thing we have to exercise ourselves. esta es la cosa en que tenemos que ejercitarnos. When we have a bad conscience, Cuando tenemos mala conciencia, it will affect our communication with God. eso afecta nuestra comunicación con Dios. But thank God, Pero gracias a Dios, whenever we fall, siempre que caemos, confess before the Lord immediately lo confiesas al Señor inmediatamente. and claim the cleansing of the blood of our Lord Jesus. Tú reivindicas la purificación de la sangre de Jesús. As the book of Hebrews chapter 10 tells us, Como el libro a los Hebreos nos dice en el capítulo He 10, has cleansed our conscience from the heart, Él purificó nuestra conciencia en el corazón that we may approach God with boldness. para que nos aproximemos de Dios con osadía, con confianza. So this is the first thing that we must exercise daily. Esta es la primera cosa en que tenemos que ejercitarnos diariamente. Now number 2,
Número 2, We need to exercise our intuition. tenemos que ejercitar nuestra intuición. Now, what is intuition? ¿Qué es la intuición? Intuition is direct knowledge. Intuición es un conocimiento directo. The common knowledge that we are talking about, El conocimiento normal o común del cual hablamos it goes in our mind. es el que nos viene a la mente. But intuition, this direct knowledge, Pero intuición quiere decir un conocimiento que es directo, goes on in our spirit. viene del espíritu. Why? ¿Por qué? Because if you read 1 John chapter 2, verse 27, Porque si lees 1 Juan capítulo 2 versículo 27, you find there the apostle says, ves que el apóstol ahí dice, you have the unction, the anointing within you. vosotros tenéis la unción dentro de ustedes, de vosotros. And this anointing within you will teach you in all things. Y esta unción dentro de vosotros os ha de enseñar todas las cosas. He will teach you not only in great things, No nos va a enseñar solamente las cosas chicas, he will teach you in small things. pero aún en las cosas pequeñas. If you listen to the anointing, Si le escuchan a esa unción, what happens? ¿qué pasa? You abide in Christ. Ustedes permanecen en Cristo. How can we abide in Christ? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? How can we live in Christ? ¿Cómo podemos vivir en How Cristo? can we dwell in Christ? ¿Cómo podemos hacer de Cristo nuestra habitación? How can we know the Lord? ¿Cómo podemos conocer al Señor? Young people often ask the question, Jóvenes frecuentemente preguntan, I do not know what is the will of God. no sé cuál es la voluntad del Señor. As if knowing the will of God is the most difficult thing in the world. Y lo dicen como si conocer la voluntad de Dios es la cosa más difícil del mundo. But dear brothers and sisters, Pero queridos hermanos y the hermanas, Lord has saved you. el Señor te salvó. He has provided everything for you to grow in Christ. Y Él hizo provisión por todo lo que es necesario para que crezcas en Cristo. So you find in Hebrews chapter 8, Entonces descubres en Hebreos capítulo 8, if you turn to verse 11, si llegas al versículo 11, you find it is said, ves que es dicho, you do not need anyone to teach you, saying, know the Lord. no necesitas que nadie te diga, conoce al Señor. Now, this know the Lord, Ese conoce al Señor, the word know there la palabra conoce en ese versículo, is the common knowing. es el conocimiento común, normal. That is to say, O sea, how do we know things? es como normalmente conocemos We know cosas. things by gathering information around us. La manera como conocemos es por acumular información de cosas exteriores. We are daily gathering information and putting our mind in that databases. Diariamente absorbemos informaciones y lo almacenamos en el banco de datos. This is the way we know. Y es así que conocemos. So, he said, you do not need anyone to say to you, know the Lord. Pero en hebreo dice que no necesitan que alguien les diga conoce al Señor. Why is it? ¿Por qué? Because in the Old Testament time, Porque en los días del Antiguo Testamento the law was written on stones. la ley estaba escrita sobre piedras. If you cannot read, Y si tú no puedes leer, if you do not understand, si no puedes entender, you need these scribes and Pharisees to teach you. necesitarías de un escriba o un fariseo que te enseñara. And when they are teaching you, Y mientras te enseñaban, all what they are taught are stored in your mind. todo lo que ellos te dicen será almacenado en tu mente. And this is the way that we know things. Era de esa forma que nosotros, es de esa forma que conocemos las cosas. This is the way that people in the Old Covenant time, Era de esa forma que las personas en el antiguo pacto they know the Lord. lo conocían al Señor. How do they know the Lord? ¿Cómo lo conocían al Señor? Because they have been taught by those scribes, Pharisees, priests. Conocían por la enseñanza que recibían de los escribas y fariseos. But remember, Pero acuerda, such knowing is outside. ese conocimiento es externo, It is in your mind. en tu mente.
Even though you may know the Lord, Aunque conozcas sobre el Señor, your knowledge is only outward. tu conocimiento es algo externo, exterior. You do not have a personal contact with the Lord. Tú no tienes un contacto personal con el Señor. Your brain may be very big, Tu cerebro, mente se hace enorme, but your feet are still very small. pero tus pies son muy chiquitos. So you find in the new covenant, Pero descubres que en el Nuevo Testamento God said, you do not need anyone to teach you know the Lord in that way. En el Nuevo Pacto dice que tú no necesitas que alguien te diga conoce el Señor de esa forma. But if no one teaches you, Pero si nadie te enseña, now how can you know? ¿cómo vas a saber? Thank God. Gracias a He Dios. said now, everyone will know the Lord in himself or herself. Él dice porque todos lo conocerán al Señor dentro de él o de ella. It begins with the littlest one to the greatest. Desde el menor hasta el mayor lo conocerán. There is a knowing the Lord. Hay un conocimiento del Señor It does not depend upon your mind. que no depende de tu mente, It depends upon your spirit. depende de tu espíritu. And in your spirit, Y en tu espíritu you are being taught by the Holy Spirit. tú estás siendo enseñado por el Espíritu Santo. He will not only teach you the big things, Él no solamente te va a enseñar las cosas grandes, he will also teach you small things. Él también te enseña las cosas chiquitas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, these small things. las cosas pequeñas. Well, I know. Nosotros decimos, I yo no don't sé, need to pray. no necesito orar, I don't need to seek the Lord. no necesito buscarlo al Because Señor. I certainly can do it. Porque es chiquito, lo puedo hacer. Only in great things. Solamente las cosas Then we grandes, begin to realize, ahí empezamos a darnos cuenta. no, we are not adequate. Ah, bueno, no soy adecuado We para have eso. to pray. Entonces voy a orar We por have eso. to wait upon the Lord. Tenemos que esperar al Señor. That's the way we live. Y así es que vivimos. We live our Christian life. Y así vivimos nuestra vida But cristiana. how wrong this is. Pero eso está tan equivocado. Because for our spiritual growth, Pero para que crezcamos espiritualmente, not only in big things, no es solo en las cosas even in grandes, small things, aún en las cosas the pequeñas. Holy Spirit will teach you within. El Espíritu Santo te ha de enseñar dentro de ti. This know the Lord is different. Ese conoce al Señor es diferente. It is not an outward knowing. No es un conocimiento exterior, It is an inward knowing. es un conocimiento interior. In other words, O sea, the Holy Spirit will give you light. el Espíritu Santo te dará He luz, will give you revelation. revelación. He will give you wisdom. Él te dará sabiduría And there He will illuminate your intuition. y Él ha de iluminar tu intuición. So inwardly, Interiormente, you know it. tú lo conoces. And that is truly knowing the Lord. Y esa es la manera verdadera de It conocer al is Señor. experiential knowledge. Es un conocimiento experimental. It is not objective knowledge. No es un conocimiento objetivo. It is subjective knowledge of the Lord. Es un conocimiento subjetivo del Señor. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we will be surprised. nosotros nos vamos a sorprender. We find some dear elderly sisters. Nosotros a veces encontramos hermanas de edad So far as worldly knowledge is concerned, y en lo que se refiere al conocimiento del they mundo, knew very little. ellas conocían muy poco. They may be illiterate, Tal vez eran hasta but iletradas. when you have fellowship with them, Pero cuando tú tenías comunión con ellas, they know the Lord by experience far more than you do. ellas conocían al Señor por experiencia, mucho más que tú conoces. Why? ¿Por qué? Because they have been taught by the Holy Spirit. Porque ellas fueron enseñadas por el Espíritu Santo. Brothers and sisters, Hermanos y we hermanas, have to exercise our intuition. tenemos que ejercitar nuestra intuición. We have to open our spirit before the Lord Tenemos que abrir nuestro espíritu delante del Señor and let the Holy Spirit teach us.
permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. That's the only way we really grow inwardly. Esa es la única forma de crecer interiormente. Then, Entonces, in our spirit, there is another function, en nuestro espíritu hay otra función, which is called communion. que se llama comunión. You remember when our Lord Jesus was in Samaria, ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba en Samaria o Samaria? in John chapter 4. En Juan capítulo 4. He was sitting by a well. Él estaba sentado en un pozo His disciples went to the city to buy food. y sus discípulos habían ido a la ciudad próxima a comprar comida. And a Samaritan woman came out of the city. Y la mujer samaritana salió de la ciudad He came out to draw water from Jacob's well. y ella venía a sacar agua del pozo de Jacob. Usually women will come out to draw water either in the morning or in the evening. Normalmente las mujeres iban a sacar el agua del pozo o tempranito de mañana o a la And tardecita. usually they would draw water together. Y normalmente venían juntas a sacar el agua. But this woman came to draw water at noontime. Pero esta mujer vino a sacar el agua a las 12 del día, mediodía, And she was alone. y estaba sola. Why? ¿Por qué? Because she was a great sinner. Porque era una gran pecadora So he tried to avoid people. y ella quería evitar a las But personas. there our Lord was sitting there. Pero nuestro Señor estaba sentado ahí. And the Lord condescended himself Y nuestro Señor condescendió en hablar con and ella. asked of the woman to give him some water. Y le pidió a la mujer que le diera agua. That surprised that woman Y eso la sorprendió a la mujer. because the Jews have nothing to do with the Samaritans. Porque los judíos no tenían nada a ver con los samaritanos. And why is it that a Jew was asking a Samaritan for water? Entonces, ¿cómo un judío le pedía agua a ellos, samaritano? But the Lord said, Pero el Señor le dice, if you know the water that I will give you to drink, si tú conocieras el agua que te daré a beber, it will bubbling up from you for eternity. esa agua va a fluir de ti para la vida eterna. Of course, the woman said, well, that's too good. Y la mujer dijo, oh, eso I sería muy don't bueno. need to draw water anymore. No voy a tener más que venir a sacar agua de Give me ti. that water. Dame esa agua. And the Lord said, Y el Señor le dice, go and get your husband. ve y llama a tu marido. This woman had been married 5 times. Esa mujer había sido casada 5 veces. And the man that was living with her was not her husband. Y el hombre que vivía con ella ni siquiera marido era. He was a great sinner. Ella era una gran pecadora. So the Lord tell me, Entonces el Señor le dice, you have already 5 husbands. 5 husbands. tú ya tuviste 5 maridos. And the one you're living with is not yours. Y el que tienes ahora ni siquiera tu marido es. When the woman heard that, Cuando la mujer oyó she eso, said, you must be a prophet. dice, tú debes ser profeta. So the woman began to ask. Y la mujer empezó a He said, preguntar, we Samaritans worship at Mount Gerizim. nosotros samaritanos adoramos en el monte Gerazim. You Jews worship in Jerusalem. Ustedes judíos adoran en Jerusalén. And the Lord said, Y el Señor le dice, the time is coming. el tiempo viene You do not worship in Mount Gerizim, en que no adoraréis en el monte Gerazim, nor in Zion, ni en Sion, en Jerusalén, but to worship God in your spirit. pero adorarán a Dios en su espíritu. You worship God with truth. Y adorarán a Dios en verdad. God is a spirit. Dios es espíritu. Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. In other words, O sea, God is spirit. Dios es espíritu. How can we worship God? ¿Cómo podemos adorar a Dios? Only when your spirit lifts up and touches you. Solamente cuando nuestro espíritu se levanta y lo toca. I believe we as Christians, Creo que nosotros como cristianos we must have our so-called morning watch.
tenemos que tener un tiempo de oración en la mañana. I remember when I was first saved. Me acuerdo que cuando fui salvo al principio, I was 15 years old. tenía 15 años de edad. And I used to get up, the first one in my family. Get up first. Y yo normalmente era el primero que me levantaba en mi familia. I would go to a room and shut it. Y me iba a un cuarto y lo cerraba el cuarto. Then I would kneel before God and read the Bible. Me arrodillaba ante el Señor y leía la Biblia. And then I would pray. Y entonces oraba. I would sing by myself. Y cantaba yo solo. It was my morning service. Y era como mi culto de la mañana. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, after I had done that, después que hice eso, I come out of the room. salía del cuarto If you ask me, what have you read? y si tú me preguntabas, ¿qué leíste? I say, I forgot. Me olvidé. I have been doing all these religious things, Estaba haciendo esas cosas religiosas, but I have no communion with God. pero no tenía comunión con Dios. How can we commune with God? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? I remember the story about George Muller. Me acuerdo la historia de George Miller. He was a German. Él era alemán He went to England y se cambió a Inglaterra. and he was prepared to be a missionary to the Jews. Y estaba siendo preparado para ser misionero a los judíos. But God began to speak to him. Pero Dios empezó a hablar con él. And God raised him up in England to have orphanage. Y el Señor lo levantó en Inglaterra para tener los orfanatos. In Bristol, he has orphanage. Y en Bristol él tuvo esos orfanatos, él And he estableció raised los up orfanatos. hundreds of orphans by faith. Y él cuidaba de centenas de órfanos por la fe. And he told us, Huérfanos. Y él nos dice, every morning, cada mañana, that's what he did. esta era su práctica, lo que hacía. He will approach God. Él se aproximaba de Dios And there he will just read one verse. y él leía un versículo, He finds something that's helpful for meditation. algo que él encontraba que sería útil para su meditación. And he would just read one verse. Leía un versículo nomás. Then he meditated upon that verse. Entonces él meditaba en ese versículo. And sometimes that verse brings him to praise. Y a veces ese versículo lo llevaba a la alabanza. And sometimes that verse will bring him to repentance. A veces el versículo lo llevaba a So after arrepentimiento. he had read this verse few times, Y después de leer ese versículo algunas veces, then he kneeled before the Lord. ahí se arrodillaba ante el Señor. And according to what he had read, Y de acuerdo con lo que había leído, he just communicated with God. él tenía comunicación con el Señor. And that's the way that his spiritual life grew. Y fue así que su vida espiritual creció. And when I heard that, Cuando oí eso, I tried to do it. intenté hacer lo mismo. And thank God. Gracias a Dios. It's a great help to my spiritual life. Fue una gran ayuda para mi vida espiritual. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when we approach God, cuando nosotros nos venimos a Dios, are we in such hurry? nosotros estamos a veces en una prisa muy grande. We rose up late in the Nosotros, morning, nosotros nos levantamos tarde de mañana. and we have to go to work. Tenemos que correr al trabajo. We may even have 5 minutes. Tal vez tenemos 5 minutos. So we try to pray and read the Bible. Y en esos 5 minutos queremos leer la Biblia y orar. Everything was done in such a hurry Y todo se da con tanta prisa. that when we left the room, we forgot everything. Nos levantamos y nos olvidamos todo lo que hacíamos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, that's not communion. eso no es comunión. We haven't exercised our spirit. Nosotros no ejercitamos nuestro espíritu. So George Muller, Entonces George Miller, whatever he had read in the morning, lo que él leyó en la mañana, that verse, ese versículo, whenever in the daytime durante el día, he was free, siempre que él estaba, tenía un tiempo libre, he will meditate upon that
word. Él meditaba de nuevo en ese versículo que leyó. And that's the way he grew spiritually. Y fue así que él creció espiritualmente. So dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y do you hermanas, see that everything is going on within you? ves que cualquier cosa que te sucede dentro de ti, This is not the way that Christianity has taught us. eso no es la manera como el cristianismo nos enseñó. I remember when I was first saved, Me acuerdo que cuando fui salvo, a I principio was taught me enseñaron that on Sunday you have to keep it. que el domingo lo tienes que guardar. You cannot raise fire. Raise fire. No puedes prender fuego. You cannot do any other work. No podías hacer cualquier trabajo. You are supposed to keep the Sabbath. Tenés que guardarlo el sábado. But they misunderstand the Sabbath as Sunday. Pero ellos entendían el sábado debía ser el domingo. Because the Sabbath for the Jews is Saturday. Porque para los judíos el sábado, el día de descanso es el sábado. But I have been taught from my childhood Pero me enseñaron desde mi niñez to keep the Sunday. guardarlo al domingo. So on Sunday I dare not do anything. Entonces en el domingo yo no quería hacer, no hacía nada. I dare not study. No osaba, no tenía, The one thing I really was afraid no estudiaba y tenía mucho miedo de is hacerlo. the examination comes on Monday. Y especialmente era difícil si la prueba era el lunes. Because I cannot study on No Sunday. podía estudiar el domingo. I have to keep the Sabbath. Tenía que guardarlo al domingo. But with nothing to do. Y no podía hacer nada el domingo. You know what I did? ¿Sabe lo que hacía? I play balls. Iba y jugaba la pelota, fútbol. Now that is keeping the law. Eso es guardar la ley. Thank God. Gracias a Dios. We worship in spirit and in truth. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. And when you are close to the Lord, Y cuando estás próximo al Señor, then you begin to know the Lord. entonces empiezas a conocer al Señor mejor. In my family, in my father's family, En la familia de mi papá, we have an elderly American lady living with us. había una señora ya de edad norteamericana que vivía con nosotros, She came from Virginia. que venía del estado de Virginia. In the early days in China, she came to China as a missionary. Y ella vino hace mucho tiempo atrás, había ido a China como misionera. She opened a school in Shanghai. Y ella tuvo una escuela en Shanghái. And my grandfather sent my father to that school Y mi abuelo lo mandó a mi papá, lo puso en esa escuela de ese señor. because my grandfather wanted my father to learn English Porque mi abuelo quería que mi papá aprendiera inglés. so that he can help my grandfather in the construction business. Para que mi papá lo pudiera ayudar a mi abuelo en su negocio de constructor. Because my grandfather was doing construction work. Porque mi abuelo era un constructor. He built an American school in Shanghai. Y él construyó algunas escuelas norteamericanas en Shanghái. But he was illiterate. Pero él mismo era iletrado. He couldn't even sign his name. No podía ni siquiera firmar su nombre. But he can speak English. Pero él podía hablar inglés. A kind of English. Un cierto tipo de inglés. So he wants my father to study English, Y él quería que mi papá estudiara inglés. to help him with the business. Para que mi papá lo ayudara en el negocio But de thank construcción. Gracias a Dios. My father got saved. Mi papá fue salvo. And when my father was saved, Cuando mi papá fue salvo, that was before the Republic. antes de la República en China, My granddad felt ashamed mi abuelo se sintió avergonzado. because no one will believe in Christianity Porque nadie entonces creía en cristianismo en la familia. except those rice Christians. Rice Christians. Excepto esos cristianos del arroz. They want to get help from the missionaries. Aquellos que querían, solamente iban a los misioneros para obtener ayuda para So comer. Christians were despised in China. Entonces, los cristianos entonces que solo querían hacerlo para tener comida eran despreciados por los So chinos. my grandfather kept him from school. Entonces mi papá with With no contact with the foreigners.
lo mantuvo a mi papá sin contacto con cualquier extranjero, then he will be all right. entonces él estaría bien. But my father's faith was true. Pero la fe que mi papá tuvo fue verdadera. So my grandfather felt, what should he do? Entonces mi abuelo se preguntó, ¿qué voy a hacer? Instead of sending him back to school, En vez de mandarlo de vuelta a la escuela, my grandfather apprenticed my father out. Apprenticed my father out. Make my father oh, apprentice. Oh, no, apprentice of a trade. mi papá lo mandó, mi abuelo lo mandó a mi papá a aprender una profesión en otro lugar que no era aquella escuela. You know that is what apprentice is. En aquellos días había esa cosa, hacer un aprendiz de una So that my profesión. father will have no contact with these foreigners. Y eso era para que mi papá no tuviera contacto con los extranjeros. But then God, he worked. Pero gracias a Dios, And finally, my father went back to school. finalmente mi papá volvió a esa escuela So he called this American lady grandmother. y él la llamaba a esa señora americana de abuela. He loved China so much. He loved China. She loved China. Esa señora misionera la amaba a China mucho. So after she retired, he lived with us. Y después que se jubiló de la escuela, ella vino a vivir con We nosotros. called her grandma. Y nosotros la llamábamos abuela. But of the 7 children, Pero entre los 7 hijos, que éramos 7 hermanos, she loved my youngest brother best. ella lo quería a mi hermano menor más que a todos nosotros. So we tried to stir her up. Entonces nosotros como queríamos que, qué We sé yo, said, you're partial. nosotros como que la confrontábamos, le decíamos, tú eres parcial You love the youngest brother best. y tú lo amas al menor más que a nosotros. Oh, she said, no, no, no. Y ella decía, no, no, I no, love every one of you. yo los amo a todos igual. We said, no. Y nosotros decíamos, no es You verdad, love my youngest brother. tú lo amas a nuestro hermano menor más que a nosotros. You know what he said? ¿Sabes lo que ella decía? He said, I love you all. Ella decía, yo los amo a todos But igual, your youngest brother is close to me. pero tu hermanito chiquitito es más próximo de mí. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God loves every one of us Dios nos ama a todos igual, the same way. pero de la misma forma. But whoever is closest to him Pero cualquier que esté más próximo de Él seems to be loved most by God. va a parecer que como Dios lo ama más. So how we need to be close to God. ¿Cómo necesitamos estar próximos de Dios? How we need to commune with him. ¿Cómo necesitamos tener comunión con Él? We need to turn our hearts to him from time to time. Tenemos que volver nuestro corazón a Él de tiempos en tiempos That we may really live in his presence. y realmente vivir en su presencia. And in his presence is fullness of joy. En su presencia hay plenitud de alegría And there is life ever. y vida eterna para siempre. So dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y hermanas, let us exercise our spirit vamos a ejercitar nuestro espíritu as our daily life. como nuestra vida diaria. If we are close to God, Si estamos próximos de Dios, he will be close to us. Él va a estar próximo de nosotros. And there he is able to transform us to his own image. Y entonces Él podrá transformarnos a su propia imagen. Dear Lord, how we praise and thank thee, Querido Señor, cómo agradecemos y alabamos, because it is thy good pleasure, porque es tu buena voluntad not only to save us, no solamente but salvarnos, to save us to the uttermost. pero salvarnos completamente. Oh Lord, we want to thank thee. Oh Señor, queremos agradecerte. Thou want us to be transformed Tú deseas que seamos transformados and conformed to thy own y image. conformados a tu propia imagen. Thou hast made every provision for us to be godly. Y tú hiciste toda provisión para que seamos piadosos. Lord, teach us how to exercise our spirit, Señor, enséñanos a ejercitar nuestro espíritu that we may grow into godliness, para que crezcamos en piedad, that thy will may be done in us that is in heaven. para que tu voluntad se
Haga en nosotros como en los and cielos. we give you all the glory. Te daremos toda la gloria. In thy precious name we pray. En tu nombre precioso oramos.